Buenas noches, queridos amigos. Soy la licenciada Teresa Pajares, como siempre, dándoles algunos temas, alcances interesantes sobre educación y salud. En esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre lo que es, pues, la cadena de frío y la lectura de Data Lawyer, que es un termómetro que se utiliza. Y esta cadena de frío, pues, está dirigido, aplicado a lo que son las vacunas en esta vez, ¿no? También se utiliza para otras cosas el Lawyer, pero ahora vamos a hablar específicamente más sobre el cuidado de las vacunas, ¿no? Bueno, entonces podemos empezar diciendo a qué podemos llamar nosotros cadena. Cadena de frío o simplemente el nombre de cadena, pues significa un eslabón, ¿no? Algo que está unido uno a otro y que no puede dejarse de romper. Entonces se denomina así, dice, al conjunto de procedimientos y actividades necesarios para garantizar la potencia inmunológica de las vacunas, desde su fabricación hasta su aplicación. Mucho cuidado que dice acá desde su fabricación. O sea, esto empieza desde el laboratorio, desde el lugar donde se fabrican las vacunas. Hasta dónde tiene que llegar ese frío que tiene que mantener la vacuna, tiene que llegar pues hasta el momento en que se le aplica al paciente. En ningún momento la vacuna puede perder ese frío, porque si pierde el frío, inmediatamente la vacuna se va a denaturalizar, va a perder el poder inmunológico, o digamos esas bacterias o virus que están, digamos, un poco inmunizados, digamos así, están un poco moribundos, podríamos decir, lo que se le dice comúnmente, ¿no? Esa bacteria, esos virus se mueren. O sea, se mueren o se activan, entonces pierde todo el poder de la inmunidad que se le va a aplicar al paciente. Por esa razón es que mucho se habla y se recomienda esto de la cadena de frío. Si lo manipulamos mal, también pierde ese frío, esa temperatura que tiene que tener la vacuna, ¿no? Y yo les quiero poner en encabezamiento la norma técnica que regula el manejo de todo lo que es las vacunas. La cadena de frío es la vacuna, la taloya, todo esto. Eh, la resolución ministerial de acá del Perú, ¿no? Del 27 de junio de 2017, número 497, es la que hasta la fecha rige, ¿no? Donde hablan pues sobre la cadena de frío, muy explicada la norma técnica, yo les recomiendo que lo lean, está bastante explicada, bastante minuciosa, ¿no? Esta resolución es la que autoriza la norma técnica número 136 del MINSA, ¿no? Del Ministerio de Salud de acá del Perú. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta norma técnica? Dice acá en conclusión, contribuir al control, a la eliminación y la erradicación de las enfermedades prevenibles por vacunas. Todos sabemos muy bien que la vacuna es una gran herramienta poderosa para poder desaparecer, si es posible, algunas enfermedades que sí se pueden evitar, ¿no? Aplicándose la vacuna. Entonces, esa es la finalidad, pues, de esta norma técnica, ¿no? Bueno, entonces pasaremos, pues, hablando un poquito sobre lo que es la cadena de frío, ¿no? La cadena de frío es un conjunto, dice, de actividades que se ordenan de manera de eslabones u escalones de tipo logístico, formando una cadena que se inicia con la recepción, ¿no? La manipulación, el transporte, el almacenamiento seguro de las vacunas, con el propósito de mantenerlas dentro de los rangos de temperatura requeridos. Generalmente, la mayoría de las vacunas está entre 2 y 8 grados, ¿no? No es -2, sino 2 y 8 grados positivo, encima del cero. Entonces, eso es lo que la mayoría de las vacunas piden. Y esa temperatura que guardan esas vacunas tiene que mantenerse.
Entonces, acá pues habla que tiene que tener rango de temperatura requerido para garantizar el poder inmunológico, desde que sale del laboratorio hasta la misma aplicación. Incluye, dice acá, las jeringas como un elemento también de transporte. Constituye el soporte básico de los procesos de inmunización y se le debe prodigar especial atención. Hay que tener mucho cuidado con esto de la cadena de frío. Y yo les quería poner esto como un ejemplo, lo importante que es la cadena de frío. La cadena de frío, pues no solamente se da en la vacuna, ustedes saben que también se da en los alimentos, ¿no? Y es bien importante, ¿no? Así como se dan los alimentos, como vemos acá, muchos alimentos que tienen que ser refrigerados, guardados, también bajo una determinada temperatura para que se mantengan conservados, para que el hombre lo pueda consumir. Así también la vacuna tiene que guardar pues este frío, esta temperatura fría que se mantiene. Como le vuelvo a repetir, las vacunas pues tienen bacterias, tienen virus atenuados o debilitados o medios moribundos, como quien dice, pero que eso va a servir para que ingrese a la sangre de la persona, se pueda activar los mecanismos de defensa de la persona y lo pueda reconocer, ¿no? Porque es una prevención secundaria selectiva. Y es bien importante esto, queridos amigos, mantener en todo momento, porque se he visto muchos casos en que se rompe la cadena de frío, ¿no? Y prácticamente la vacuna que se le aplica al paciente es por gusto y a veces inclusive hasta le provoca pues una enfermedad, o bien le provoca la enfermedad o bien le da una enfermedad por contagio. Entonces, y estas enfermedades prevenibles que se trata de contrarrestar son mortales en su gran mayoría o sus complicaciones llegan a la muerte. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto de la cadena de frío, tenerlo muy en consideración. Acá también vemos otra imagen sobre lo que es la cadena de frío, ¿no? Como estamos observando aquí, sale después del laboratorio, inclusive hasta en el avión que se está transportando, porque hay muchas vacunas que vienen del extranjero, que son fabricadas en el extranjero, y en el avión, ¿no? El avión, digamos, en el aeropuerto, el transporte de los vehículos, los camiones, ¿no? Y todo esto tiene que tener cadena de frío, la vacuna tiene que estar en un recipiente, digamos, con frío, ¿no? Acá tenemos a nivel central del ministerio que tienen grandes refrigeradores, ¿no? Congeladores, refrigeradores, sobre todo con determinadas temperaturas, ¿no? Se conserva y después se sigue, digamos, manteniendo esta misma cadena de frío hasta llevar a la región, hasta llegar a los mismos centros de salud para que puedan ser aplicados al niño, a la niña o al adulto, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, cadena. Es una cadena que sigue, continúa, continúa, continúa y que esta cadena no puede interrumpirse en un momento. Acá también tenemos otro gráfico que yo les quería colocar, ¿no? También del laboratorio de producción, almacén, los almacenes, almacén a nivel estatal, jurisdiccional, no local, etcétera, hasta llegar pues al cuerpo de la persona. La cantidad de vacunas, dice, está en función de la cantidad de la población asignada, es lógico. El ministerio siempre constantemente, ustedes saben que el Ministerio de Salud constantemente pide censos, ¿no? Censos poblacionales de los niños, cuántos niños tienen, sobre todo los niños, porque ustedes saben que la mayoría de las vacunas, ¿no? El calendario de vacunación más va dirigido a los niños, porque muchas de esas vacunas es con 2, 3 dosis y es de por vida. Entonces, eso se previene el comienzo del nacimiento. Hay también vacunas para el adulto, que ahorita han salido, ¿no? Vacunas para viajeros. Toda esa vacuna necesita una temperatura determinada, ¿no? Entonces, la cantidad de vacunas, dice, está en función de la cantidad de población, cuántos adultos tiene, cuántos menores de 5 años, cuántos lactantes, todas esas cosas los censa los centros de salud, los hospitales. En este nivel, dice, están contemplados los consultorios de vacunación pública y también los privados del sector salud. El almacenamiento de vacunas no es acumulativo, por lo que debe de llevarse el control de las vacunas
que van ingresando y aquellas que ya son utilizadas. Bueno, ustedes saben que las vacunas tienen fecha de vencimiento. La mayoría son de 2 meses. Entonces, siempre para pedir vacunas, tienen que calcular la cantidad de vacunas que van a utilizar. No pueden pedir vacunas en forma desmedida porque se vencen y se está desperdiciando el dinero, el presupuesto que el gobierno invierte y también que esa vacuna podría haber ido a otro lugar para que salve la vida a niños o adultos. Entonces, todo esto tiene que estar calculado, controlado bajo los censos poblacionales que hay. Y esta gráfica, este cuadrito que yo le estoy mostrando, está justamente en la norma técnica que antes les he mencionado del ministerio. Claro que acá está a colores un poquito. Eh, la mayoría de las veces es de 2 a 8 grados, algunas, bueno, puede ser en cero. Y hay una vacuna que sí hay que tener mucho cuidado con la APO, que es la antipolio oral, que dice que exige más frío, ¿no? -15 a -25. Acá tenemos también cuánto dura, ¿no? Cuánto duran las vacunas. Por ejemplo, a nivel central dura pues un año, ¿no? Porque se supone que ahí la refrigeración, el control es más estricto. A nivel regional puede durar hasta 6 meses y en las microred que hay 3 meses y hasta un mes cuando ya está en los centros de salud. Entonces, la mayoría son de 2 a 8 grados, algunas pueden ser en 0 grados. Dependiendo también del clima, hay que tener mucho en cuenta eso, porque hay climas más calurosos y otros que son más fríos, ¿no? Acá tenemos otro esquema a nivel central, regional y local, ¿no? Son los niveles en los que se transporta la vacuna. ¿Qué elementos o recursos se utiliza para poder conservar la cadena de frío? Tenemos pues los médicos, bueno, las enfermeras, el personal de enfermería sobre todo, que es el que más lo manipula. Los médicos también pueden ser, los internos, etcétera. Aquellos que tienen que ver con el sistema de vacunación. Recursos materiales también se utiliza y recursos de dinero para el transporte y sobre todo también para mantener pues las refrigeradoras, los termos, ¿no? Todo eso, claro, es presupuestado por el gobierno. Ahí hay un recurso financiero y también para comprar la vacuna, sobre todo, siempre se escucha que el gobierno dice, no hay vacuna, tiene que comprarse la vacuna, ¿no? Ya se acabó, etcétera. Entonces, ahí vemos que también invierten bastante, invierten mucho, porque ustedes saben que las vacunas son gratuitas a nivel público, es gratuito, ¿no? La vacuna. Todo lo que es vacunación de niños es gratis. ¿Por qué es gratis? Porque eso lo subvenciona el Estado, ¿no? El presupuesto sale digamos, del tesoro público. Entonces, eso no lo paga la gente, no lo paga la población. Entonces, el recurso financiero y material es fuerte que se invierte ahí. Por esa razón es que se exige a las familias, a las madres de familia, que tengan a sus niños vacunados, ¿no? Porque no les va a costar ni un sol. Eso lo da el Estado. El proceso logístico es, pues, con respecto al almacenamiento, para la recepción, la disposición y la conservación, ahí entran los refrigerantes, ¿no? Y las funciones, que ya sabemos, es primero pues la programación, la calendarización, ¿no? Y sobre todo, pues todo esto es, digamos, calculado y programado por el personal de enfermería, sobre todo, que es el que se va a encargar de organizar, ¿no? La vacunación intra y extramural. El control, los registros, los formatos, el monitoreo y la supervisión, todo eso son parte de las funciones del personal de salud. Acá también tenemos otro esquema sobre los niveles de la cadena de frío. A nivel central hay una definición de políticas a nivel de salud pública. Ellos a nivel central compran la vacuna, lo planifican, lo evalúan el seguimiento. A nivel regional, se gestiona la coordinación para poder obtener vacunas a nivel de región, se supervisa, se controla los programas de ámbito de vacunación y se distribuyen las vacunas a nivel local.
Y a nivel local, ya estamos hablando de los hospitales, los centros, los puestos de salud. Ellos pues tienen que contar con refrigeradoras para mantener las vacunas y los termos para transportar las vacunas a los puestos de vacunación. Todos sabemos muy bien que los termos vienen a ser los medios de transporte de las vacunas, cuando las enfermeras, el personal técnico también acompaña para hacer las campañas de vacunación o cuando les toca vacunar de una manera regular, ¿no? En los termos pues necesitan también mucho cuidado con los paquetes de frío que tienen que estar, digamos, bien conservados en cuanto a lo que es la temperatura. Acá tenemos los centros de almacenamiento de vacuna a nivel nacional, como vemos ahí. Tiene una capacidad de almacenamiento de largo plazo, de 1 año a 6 meses, rangos de temperatura, dice acá, temperatura de congelación -25 grados, ¿no? Cámara de congeladora o de congelación, solo la vacuna antipolio oral y la temperatura de refrigeración de 0 hasta 8 grados en cámara frigorífica para vacunas. La mayoría son entre 0 a 8 grados, o en la norma también dice 2 a 8 grados, ¿no? Pero la mayoría son en ese rango. A nivel central sí es, digamos, bastante exigente la supervisión, el monitoreo, porque de ello va a depender la distribución a nivel nacional. Constantemente tienen que estar controlando, pues, que no tengan deficiencia, ¿no? El aporte de la refrigeración. Inclusive se habla mucho a veces que tienen que tener, pues, sus motores de, digamos, eléctrico, un motor eléctrico aparte, en caso que se vaya la luz, ¿no? Imagínate el fluido eléctrico, tiene que tener, pues, su bomba eléctrica ahí, digamos, como una especie, digamos, de prevención para poder evitar que se vaya el fluido eléctrico y vaya a alterar, ¿no? La temperatura. Es bien importante que todo esto tenga, pues, a nivel central. Se supone que el Ministerio de Salud en esa parte está ya prevenido, está organizado, ¿no? Para no, digamos, para prever, digamos, los momentos de emergencia, ¿no? Y a nivel regional también tiene sus almacenamientos. Una capacidad de almacenamiento también de 6 meses, temperatura de congelación hay de -25 grados, ¿no? La antipolio oral como siempre, y el resto pues hasta 8 grados centígrados, ¿no? Cámara fría, refrigeración para que todas las vacunas estén conservadas. Se localizan, dicen, las regiones, en las provincias, pueden estar dotadas también con cámaras frigoríficas y se dispone de equipo menor de refrigeración y congelación para congelar los paquetes fríos, que también los paquetes fríos nos van a servir para poder mantener en los termos la temperatura adecuada en las vacunas. Em, Estos centros frigoríficos que estamos hablando tienen que tener una central de alarma para la detección del corte de energía eléctrica, lo que les estaba diciendo. Es bien importante que tengan, digamos, algunos dispositivos y equipos necesarios para conservar la temperatura en caso se vaya la luz eléctrica. Por eso se habla de los sistemas de alarma. Eh, Ahí tiene que haber una respuesta adecuada ante la activación de la alarma, protocolo del plan de emergencia, con responsabilidades del equipo de la estrategia y de todo el personal de vigilancia. Los sistemas de alarma se colocan, ¿no? En los lugares donde, por ejemplo, se almacena grandes cantidades de vacuna a nivel central y también puede ser a nivel regional. ¿Por qué? Porque ahí se va a almacenar cantidades grandes de dosis de vacuna y eso va a asegurar la salud de todo lo que es una provincia o de todo lo que es un distrito. Y esto ya pues es parte, digamos, de lo que es el presupuesto del ministerio, ¿no? Del Estado. Bueno, a nivel local también tenemos un tipo de almacenamiento. Los almacenes de vacunas de redes, de microredes y centro de acopio también pues almacenan vacunas por 3 meses. Hay algunas que duran más y otras duran menos.
¿no? Los institutos, hospitales, centros y puestos de salud también almacenan sus vacunas por un mes, dependiendo pues del uso también que se haga, ¿no? Las temperaturas de refrigeración generalmente son entre 2 a 8 grados para todas las vacunas, la mayoría. La mayoría, pues, entre 2 y 8 grados, y, salvo el antipolio. ¿Mm? Entonces, estos centros de refrigeración a nivel local también tienen que estar controlados constantemente para que mantenga, pues, la temperatura adecuada. ¿Cuáles son los recursos fundamentales de la cadena de frío? Lo que yo antes les estaba diciendo, los recursos humanos, que está constituido pues por las personas que directa o indirectamente intervienen en la manipulación, transporte y almacenamiento, distribución y administración de las vacunas, ¿no? Ellos pues tienen que garantizar que estos procesos se cumplan con la finalidad de que la cadena de frío no se vaya a ver interrumpida. Acá no solamente, bueno, los enfermeros en parte intervienen, pero también interviene mucho personal administrativo, ¿no? Eso ya lo tiene el Estado. El personal administrativo tiene que estar capacitado, ¿no? Ingenieros, inclusive también se requiere bastante ingenieros para que estas vacunas se mantengan constantemente en su temperatura adecuada. Recursos materiales de la infraestructura, los equipos frigoríficos, los componentes complementarios de la cadena de frío, las cajas transportadoras de vacunas, los termos, los portavacunas y los paquetes fríos y los termómetros. Utilizamos, pues, para esto, digamos, lo utilizan para almacenar, conservar y transportar, distribuir y administrar las vacunas, así como otros insumos y materiales que también se utilizan para el transporte de las vacunas y conservar la cadena de frío. Acá también tenemos otro gráfico donde explica más el recurso humano que se utiliza. Siempre hay un coordinador a nivel nacional, a nivel regional y a nivel de red. A nivel, digamos, nacional, hay un licenciado en enfermería debidamente capacitado en todo lo que es la cadena de frío, un ingeniero electricista, mecánico, también hay mecánicos, también hay electrodomecánicos u otros profesionales de ingeniería que tengan pues experiencia en el manejo del sistema de la cadena de frío. Técnico de refrigeración también hay, ¿ve? Con experiencia en el manejo de los equipos de cadena de frío para la conservación de la vacuna. Así que una serie de profesionales que intervienen. Y a nivel regional, pues también hay coordinadores, licenciados en enfermería, ingenieros electricistas, igualito electromecánico, otro profesional de ingeniería, técnico de refrigeración con experiencia en el manejo de equipos de la cadena de frío. A nivel de red y microred, también hay coordinadores, ¿no? Sobre la estrategia sanitaria de la red de inmunizaciones, generalmente son enfermeros y licenciados también en enfermería responsables de la cadena de frío, técnicos de refrigeración, también con experiencia en el manejo de equipos de la cadena de frío para la conservación de las vacunas. Siempre se utiliza en estos tres niveles ingenieros y electricistas, porque ustedes saben que todos estos equipos que guardan el frío son equipos eléctricos. Y es lógico que cualquier desperfecto de estos equipos, pues tienen que llamar inmediatamente al especialista electricista para que lo repare de forma inmediata, porque si no, de lo contrario, se va a romper el frío que se utiliza. A nivel de microred, también, de nuevo, personal, coordinador, coordinadora, licenciado en enfermería, técnico en mantenimiento con experiencia en el manejo. Mira, a nivel de microred, ¿ah? Estamos hablando ya. Y a nivel local, ya estamos hablando de los puestos de salud, también los enfermeros responsables de lo que es inmunización y el personal técnico de enfermería. Claro, porque a nivel local ya se trabaja más con termos, los termos portavacuna. Y siempre el MINSA, el Ministerio de Salud, tiene que estar en constante capacitaciones a todo su personal de salud, sobre todo cuando están rotando por el área de inmunizaciones, ¿no? Como ustedes saben, pues la enfermera rota constantemente los programas, ¿no? Y tiene que estar debidamente capacitada en todo lo que es vacunas, cadena de frío, y esto constantemente siempre se da a nivel del Ministerio de Salud, ¿no?
para que no se olviden de repente y para que tengan mucho cuidado en la manipulación y el transporte, pues, de estos biológicos. Bueno, acá un poco hablando ya de los equipos de la cadena de frío, según las características, pues, por ejemplo, aquí tenemos un congelador, ¿ya? Un congelador. ¿Cuál es la energía que se utiliza en este congelador? Dice comprensión es eléctrica y se recomienda en zonas donde existe energía estable las 24 horas. Claro, un congelador tiene que tener, un congelador tiene regular cantidad de vacunas. ¿Por qué dice energía estable las 24 horas? Porque ustedes saben muy bien que a veces hay zonas en donde a veces se va al fluido eléctrico por momentos, ¿no? Hay zonas. Entonces, acá recomiendan y enfatizan que la energía tiene que ser estable. La absorción es con gas. Ustedes saben que siempre los refrigerantes funcionan con gas en zonas donde existen limitaciones de energía eléctrica, ¿no? Se utiliza el gas, dice. Entonces, esto lo ve pues los electricistas, los ingenieros, están ellos constantemente evaluando, dándole mantenimiento a estos equipos eh, que utilizan bastante la electricidad y sobre todo, pues, el sistema de congelación, ¿no? También existen las cajas térmicas para el transporte y el almacén. Se recomienda utilizar, dice, para transportar, almacenar inmunobiológicos por un periodo de 5 días. La capacidad es 24 paquetes fríos. 24, son cajas grandes. ¿Cuál es la precaución? Es recomendable mantener las vacunas en contenedores aislantes del calor, o sea, los termos, bien rodeados de paquete frío, protegidos de la luz y el calor, ¿no? Durante pues la jornada que se va a estar sacando de ahí de repente los biológicos. Hay que tener mucho cuidado con la luz y también con el calor. Eh, Siempre nos recomendaban a nosotros que cuando abríamos un termo, inmediatamente hay que taparlo. No abrir el termo y dejarlo ahí, te olvida, de repente sacas el biológico, ¿no? Y de repente te olvida, lo dejas abierto un regular tiempo y entra el calor. Y total que puede perder la temperatura, se rompe el frío. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la manipulación de los termos, de las cajas, estas cajas también térmicas. Bueno, acá hay una serie de termos que se utilizan. No, los termos son termos de frío, entonces no son termos de calor cuando nos usamos en la casa. Entonces son termos de frío. Son recipientes plásticos de menor dimensión que la caja térmica que antes hemos visto, porque esta caja térmica es más grande, almacena más vacunas, ¿no? Y dura 5 días ahí las vacunas. 24 paquetes fríos pueden almacenar esta caja. En cambio, aquí en el termo dice, son recipientes plásticos de menor dimensión que la caja térmica. Se utilizan para el transporte de pequeñas cantidades de biológicos hacia los centros, puestos de salud o institución prestadora de servicios de salud. Acá tenemos algunos termos. El termo CATS se utiliza para conservar los inmunobiológicos hasta 3 días, ¿no? ¿Cuál es la capacidad? 4 paquetes fríos, ¿no? Otro tipo de termo Geostyle se utiliza para conservar los inmunobiológicos de 2 a 60 horas, capacidad 8 paquetes fríos. Otro tipo de termo que ustedes ven acá, el termoblocking, se utiliza para conservar los inmunobiológicos de 2 a 60 horas, una capacidad de 4 paquetes fríos. Y este otro termo, los SANI, para conservar los inmunobiológicos de 2 a 16 horas, la capacidad es de 8 paquetes fríos, un poquito más grande, ¿no? Los paquetes fríos ya saben ustedes que se utiliza mucho para poder mantener la cadena de frío, ¿no? Son algunos de los termos que se utiliza pues para el transporte. Características, bueno, más importantes de algunos equipos de refrigeración. Yo de todas maneras les he querido colocar acá para que tengan porque esto más lo ve los electricistas, los ingenieros. Por ejemplo, el refrigerador que se utiliza por compresión eléctrica tiene un motor eléctrico, dice articulador, a un compresor mecánico alojado en una estructura metálica herméticamente sellada, ¿no? Esto se utiliza a nivel regional, podríamos decir. El refrigerador por absorción
se utiliza en regiones o en zonas donde hay los establecimientos de salud que no dispongan pues del recurso de energía eléctrica, ¿ya? Y el uso es con queroseno y con petróleo. Ese es un tipo de refrigerador que se utiliza a nivel de región, pero acá dice bien claro, se utiliza en establecimientos de salud donde no tengan la energía eléctrica, ¿no? A veces estamos hablando de centros de salud, de repente de la sierra. En la sierra hay lugares donde la energía eléctrica es muy inestable. Entonces ahí podría, a nivel regional, se puede utilizar estos termos, perdón, estas refrigeradoras, ¿no? Este es otro tipo de refrigerador fotovoltaico que funciona con la energía solar. También hay en lugares de la sierra, se puede utilizar la energía fotovoltaica, que es a base del sol, ¿no? Ustedes saben, esa es una energía alternativa a la energía eléctrica. Funcionan por la luz solar, exactamente, que almacena pues en un conjunto de baterías. Son útiles para almacenar y mantener las vacunas en regiones de difícil acceso de áreas o zonas, y estamos hablando pues a nivel de sierra sobre todo, ¿no? La energía fotovoltaica se utiliza bastante. El refrigerador Ice Line corresponde a la actual tecnología en equipo para vacuna que se utiliza bastante a nivel regional, también central. Está compuesta por tubos o paquetes fríos con agua y forman la masa térmica que permite el equipo que se mantenga pues la temperatura por varias horas. Aún después de haber dejado, dice, de funcionar, se permite la estabilidad de temperatura en el interior, almacena buena cantidad de frío. Eh, Ahorita se está utilizando mucho este refrigerador iLight a nivel nacional y regional, sobre todo, donde ustedes ven pues que se puede almacenar bastante biológicos, ¿no? Y se puede conservar bien la temperatura en regular tiempo. Entonces, hemos hablado a nivel de los procesos logísticos, nivel central, nivel regional, nivel de red, microred y nivel local, ¿no? A nivel central, dice el personal, está especializado más en el almacenamiento, la grande cantidad de vacunas, embalaje, envío. A nivel regional, el personal técnico conserva la cadena de frío y hay una supervisión responsable, ¿no? De la DEMIT y la coordinación del SNI. A nivel de red, micro red, responsable también hay una inmunización conjuntamente con el responsable de la DEMIT farmacia. Claro, acá hay responsables a nivel de cada nivel. Tiene que tener siempre responsables que van a estar en constante vigilancia y control de la temperatura. Bueno, ahí hablando ya un poquito del data lawyer, después hablamos sobre el transporte de las vacunas. Parte de esta charla también es sobre el data lawyer. El data lawyer, como saben, es un dispositivo electrónico de una precisión, ¿no? Que registra pues los datos de la temperatura y de tiempos. Está autorizada por la Dirección de Inmunización a nivel general, ¿no? Que interviene en todo lo que es estrategia de salud pública, ministerio, para el monitoreo de las temperaturas de las vacunas en todos los establecimientos. El data lawyer es un termómetro, ¿ya? Es un termómetro, pero que tiene una buena precisión. Hay que saberlo leer, ¿no? Hay que saberlo leer porque arroja, digamos, gráfica de temperatura que hay que estarlo conservando constantemente. Acá tenemos también otra definición, dice, es un termómetro electrónico de control, un termómetro electrónico de control y registro de temperaturas, de uso obligatorio para el transporte, almacenaje y manipulación de las vacunas a nivel intra y extramural, ¿no? Claro, es de uso obligatorio. O sea, el Ministerio de Salud compra los data lawyer, ¿no? Y los distribuye a nivel regional, ¿no? Cuando se quiere transportar, sobre todo las vacunas, en cajas térmicas. Tienen que saber también utilizar el data lawyer, leerlo, ¿no? Constantemente para ver que no se vaya a romper la cadena de frío. Y la ubicación, en dónde están los data lawyer, las refrigeradoras, en los termos portavacunas y en las cajas
también que transportan las vacunas. Ahí se colocan siempre estos termómetros. La distribución de los data lawyer es a nivel de institutos, hospitales, centros de salud, puestos de salud. Todos ellos tienen que tener siempre su data lawyer, ¿ya? O sus termómetros electrónicos. ¿Qué recomendaciones se da para poder proteger los data lawyer? Proteger los data lawyer dice con una bolsa plástica. ¿Mm? Agua del de hielo, dice acá. No, o sea, hay que una bolsa plástica, pues que esté bien conservados. Ya, tienen sus indicaciones también, pero hay que conservarlo para que pueda, digamos, marcar la temperatura adecuada. ¿Cuáles son los factores, digamos, que a veces hay que tener en cuenta? El número adecuado de paquete frío de agua, de acuerdo al modelo del termo. En antes yo creo que les he hablado cuántos paquetes fríos almacena cada termo. ¿Mm? Hay que ver los tipos, las dimensiones, dice las características del termo. Hay termos que tienen 4 paquetes fríos, otros almacenan 8 paquetes fríos, es dependiendo del tamaño del termo. Acá, bueno, les he puesto unos modelitos que antes ya les he hablado un poco. Por ejemplo, estos son de 6 a 7 paquetes fríos. Esto de acá almacenan 4 paquetes fríos y esto de acá 6 a 7 paquetes fríos. Termo Lozán, 8 paquetes fríos. Las mochilas, tipo mochila, 4 paquetes fríos. ¿No? Este tipo de termos, por ejemplo, los que están acá, que son más grandes, ¿no? 14 paquetes fríos. Y esto de acá, que son grandes, hasta 24 paquetes fríos. Es dependiendo del tamaño del termo, ¿no? Tamaño del termo y la cantidad de vacunas que va a contener. Tienen que tener en cuenta que la vida fría tiene que mantenerse de las vacunas. Siempre las indicaciones para ver la cantidad de paquetes fríos, a veces pues bueno, te dan el termo y te explican, te indican, te capacitan cuántos paquetes fríos le vas a colocar ahí. Los paquetes fríos también hay que saberlos manipular, ¿no? Ahora vamos a ver un poco sobre lo que es los paquetes fríos. Em, ¿Qué vacuna, dice, se dañan cuando se congelan demasiado? Eso tiene que tener cuidado también. O sea, está bien que conservemos la cadena de frío, pero ese frío, ya ustedes saben, tiene que estar calculado dependiendo, digamos, de las indicaciones de cada vacuna. Hay vacunas que son muy sensibles, ¿no? Hay que tener bastante cuidado cuánto de temperatura le vas a colocar a cada vacuna. La mayoría, como ya hemos dicho, es de entre 2 a 8 grados, ¿no? Algunas que son de 0, pero la mayoría es entre 2 a 8 grados. Entonces, eh, por ejemplo, la vacuna que se congelan, que son sensibles a congelación, tenemos acá la relación de vacunas, de la hepatitis B, la influenza, el hemófilo influenzae, la vacuna de neumococo, poliovirus, el toxoide, el toxoide tetánico, la difteria, y las combinaciones que contengan petavalente, tetravalente y el virus papilomavirus humano, que también hay una vacuna de eso. Estas vacunas, acá dice que tienen que tener cuidado que si se llegan a congelar, prácticamente se desnaturaliza. Por eso se advierte que son vacunas muy sensibles a una congelación. Por eso el data lawyer, la lectura del data lawyer es importante para ver cuál es la temperatura que está marcando, ¿no? Tú tienes que saber leer tu data lawyer para que no vaya a ser o muy frío o que no tenga la temperatura adecuada. Acá hay también imágenes de los tipos de data lawyer que lo quiere el MINSA, el SNI, el data lawyer modelos Medical 2 con un cable de descarga USB. Acá tenemos, ¿ya? Esa distribución se hace en institutos, hospitales, centros de salud y puestos de salud, ¿no? Estos USB son para cargarlo.
para cargarlo, porque se mantiene constantemente, tiene que estar cargado, se carga y se coloca, ¿no? Y el termómetro comienza a funcionar. Son termómetros eléctricos, ya hemos dicho, son termómetros eléctricos. Y entonces se carga, ¿no? Una batería y empieza a funcionar. Y acá están, pues, este modelito, por ejemplo, Medical 2 dice acá. La ubicación en donde se coloca este tipo de data lawyer, en las refrigeradoras, en los termos portavacunas y en las cajas transportadoras. Se distribuye a nivel instituto, hospital, centro de salud, puesto de salud. Este es otro tipo de data lawyer más grandes. Este es un poquito más grande. Un TGP 4017, cable de descarga, un USB también. Este es un data lawyer un poco más grande. Ya se utiliza para almacenes regionales o almacenes de red. ¿Mm? En cambio, el anterior que ustedes han visto, este es más chico. Este es el que generalmente más lo utilizamos, ¿no? En lo que es los puestos de salud, este de acá. Los otros de acá, estos de acá son más grandes, que es más que todo para almacenes a nivel de región. Como ustedes pueden ver, su UCB es más grande, necesita más electricidad también. ¿Cuál es el objetivo de utilizar este data lawyer? Monitorear, dice, el envío de las vacunas en camiones, en termos grandes, en cajas transportadoras, ¿no? Este termómetro eléctrico es más grande, hay que tener, digamos, más control, más monitoreo, que conserve mejor, pues, el frío que utiliza, o sea, que lo marque, sobre todo que indique, que marque adecuadamente la temperatura para conservar el frío. Este es otro tipo de data lawyer modelo, bueno, es el anterior, perdón, es otra marca, Temicer, también data lawyer con 4 pines, la distribución, centro de entrenamiento en cadena de frío y también se utiliza para investigaciones en cadena de frío. A ver, la marca de este, por ejemplo, dice Data Lawyer modelo TG40. Este de aquí es otra marca que se utiliza. Es casi el mismo modelo como el otro, ¿ya? Pero dice que se utiliza este modelo más para centros de entrenamiento en cadena de frío, ¿no? Son data lawyer que el Ministerio de Salud utiliza. Y estos data lawyer están pues programados, tienen su software programados. Acá está Tinitac Explorer, un software que utiliza los data lawyer para programarlos y se distribuye también a nivel regional, estos softwares, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? La programación, la descarga de la información que va a utilizar el data lawyer y la interpretación de los datos, ¿no? De los datos, sobre todo de las temperaturas. Estos termómetros tienen pues un sistema operativo que se utiliza, que a nivel, los ingenieros generalmente son los que lo programan, ¿no? Ellos son los encargados de programar estos data lawyers. Por eso, ¿por qué? Porque tienen una precisión en la temperatura, ¿ya? Son precisos. Dice, la programación de los data lawyers es una parte muy importante que determina la calidad de la información que va a obtenerse. Se recomienda leer cuidadosamente cada indicación para evitar pues, cometer errores. Bueno, ¿qué requisitos hay? Tener instalado el software, un software, ¿no? Instalar el programa de reconocimiento del cable USB y utilizarlo en el data lawyer, ¿no? Los ingenieros y también los electricistas están capacitados para ayudar en la programación de los data lawyer con estos software. ¿Cuál es la ventaja? Puede utilizar un data lawyer, ¿no? ¿Por qué tiene que utilizarse este termómetro eléctrico tan preciso? ¿Por qué? Uno, acá dice, no requiere viático, no requiere chofer, no requiere gasolina, no requiere capacitación. Bueno, se pueden capacitar de esta manera. Llega a todos los lugares, es un termómetro transportable sobre todo, ¿ya? Y tiene un informe preciso. Permite otorgar al personal de salud un certificado de calidad de conservación de vacunas. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver ahora que las vacunas
también se grafican, o sea, arroja una gráfica de vacunas y eso te va a ayudar a que si hay, digamos, peligro en cuanto a la temperatura. ¿Se justifica la compra de los data lawyers? Sí. Un data lawyer cuesta menos de lo que cuesta una vacuna neumococo. O sea, no son tan costosos, no son tan caros. Y es por eso que el MINSA pues constantemente exige, obliga al uso de los data lawyers. Los termómetros digitálicos también pueden ayudarte a visualizar las oscilaciones de la temperatura dentro del refrigerador. Las lecturas de las temperaturas mínimas y las temperaturas máximas cada 24 horas, ¿no? También se utiliza termómetros digitálicos. Acá tenemos una gráfica ya obtenida por un data lawyer, ¿no? Este es de un centro de salud del Callao, a nivel intramural. Ustedes están viendo aquí estas gráficas. Por ejemplo, acá ha habido una caída de temperatura. ¿M? ¿Por qué? Porque se ha preparado el termo, ¿no? A veces se destapa, se colocan los paquetes fríos y, a ver, por favor, su audio le rogaría que lo apague. Em, Acá, acá sí se está conservando la vacuna, es el comportamiento del refrigerador, como ustedes ven acá. Constantemente se controla que no vaya a haber caída de temperatura, ¿ya? Por eso acá están todas las temperaturas, ¿ya? Cuando se prepara un termo, a veces se abre, se saca, se manipula, entonces ahí es donde el data lawyer, pues, te va a marcar menos temperatura. Por eso acá vemos la gráfica. Y después, cuando se comienza a colocar pues, los paquetes fríos, ya esto va a ayudar a que la temperatura se mantenga constantemente, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, y ustedes ven acá que por ratitos cae, levanta, es porque a veces se destapa el termo. El termo se destapa, se saca los biológicos, etcétera. Y entonces es bien sensible, es un termómetro eléctrico bastante preciso y es bien sensible cuando tú lo destapas el termo y entra un poquito de calor, inmediatamente, ¡boom!, cae la temperatura, y después lo tapas inmediatamente y sube. El Data Lawyer es un termómetro que en realidad es preciso y es muy bueno leerlo constantemente, conservarlo, para que la vacuna pues no se vaya a desnaturalizar, ¿no? Sobre todo para que esos virus, bacterias atenuadas no vayan, digamos, a perder, digamos, su poder que tiene. Acá tenemos otro comportamiento de temperatura en un termo portátil. Y dice aquí, monitoreo la conservación de las vacunas en el refrigerador y vacunación intramural, un data lawyer. La temperatura de la vacuna en el refrigerador, por ejemplo, ¿ve? Esto se lee constantemente. La hora de la introducción de las vacunas. Acá, temperatura de la vacuna en el termo. O sea, aquí es cuando se abre el termo y se colocan las vacunas, como le voy a repetir, la temperatura un poco que el frío disminuye. Por eso acá vemos la caída y acá dice hora de evolución de las vacunas al refrigerador. O sea, colocas tú las vacunas en el refrigerador, lo cierras, inmediatamente sube la temperatura. Esto es en un refrigerador, ya no es un termo, perdón, es un refrigerador y el refrigerador también, cuando se abre, acá dice, se introduce la vacuna, abre ese refrigerador, inmediatamente disminuye la temperatura. Y cuando colocas las vacunas, lo vuelves a cerrar y la temperatura sube de nuevo, ¿no? Fíjese la precisión que tiene y esto es necesario siempre estarlo controlando. Bueno, acá vamos a hablar un poquito sobre lo que es la vacuna COVID. Ustedes saben muy bien que ahora poco, pues, debido a esta pandemia que hemos tenido tan terrible, se han introducido, pues, cantidad de vacunas eh, contra el COVID, ¿no? Y estas vacunas, muchas de ellas, algunas que venían del extranjero, requerían alto frío, ¿no? Una vida fría más intensa. Entonces se ha utilizado unos equipos de refrigerador bastante sofisticados, el ministerio ha tenido que agenciarse
porque ustedes saben que era de emergencia que se vacunara a la gente para que pueda detenerse la pandemia o la epidemia, podemos decir aquí en el Perú. Más de 10.000 equipos de refrigeración entre refrigeradoras, congeladoras solares y eléctricas se han sido, dice, precalificados por la OMS y que sean adquiridos, ¿no? Además, también, bueno, se ha contado con 3 cámaras de 40 metros cúbicos de capacidad. En cada una de ellas, pues, se podía almacenar hasta 4 millones de vacunas a temperatura que tenían hasta -20 grados de frío. Se sabe que la mayor parte de las vacunas en estudio debieron conservarse entre 2 a 8 y hasta -20 grados, algunas de ellas. Respecto a la vacuna Pfizer Biotech, que es la que se utilizó, se requerirían, dice acá, un refrigerador, ese es el más difícil, que era -70 grados, ¿no? Sin embargo, aquí en el Perú sí se llegó a utilizar la Biotech, ¿no? Requería una refrigeración bastante exigente. El tratamiento era muy distinto, ya que dichos laboratorios han asegurado que entregarían sus productos en los puntos donde el MINSA pues defina, ¿no? Donde había lugar donde tenerlas a -70 grados. Lo que sí escuché siempre de que habían bastante dudas y preocupación respecto al transporte, porque imagínate del nivel central hasta el centro puesto de salud, tenía pues que las vacunas tenían que ser transportadas y tenían que conservar este frío en -70 grados. Bien difícil, en realidad. Ahí han tenido que ver bastante prevención, bastante cuidado de estas vacunas. Sin embargo, dice, y ante cualquier eventualidad que se presentare de tener que mantener la vacuna a -70 grados, se está gestionando la compra de ultracongeladoras de 700 litros cada una, ¿no? Eso es lo que hizo el Ministerio de Salud, eh, un sacrificio prácticamente, con la finalidad pues de salvar la vida a miles de peruanos que hemos sufrido pues el ataque de este virus agresivo. Acá este es un cuadro de la termosensibilidad de las vacunas. Como ya les he dicho, la vacuna tiene que conservar, ahí tiene sensibilidad al calor, ¿no? Tenemos pues aquí la polio, el sarampión, fiebre amarilla. Son bastante sensibles al calor, estas vacunas, muy delicadas, ya, y hay que tener, también hay otras que se congelan muy rápido, como acá ustedes pueden ver, ¿no? O sea, hay otras que son muy frágiles, que pueden congelarse y prácticamente perder su vida, ¿no? Todas estas vacunas que están entre la polio, la metavalente, la tetravalente, la hepatitis B, que antes hemos visto, también son muy sensibles a la congelación, y este de acá que son muy sensibles al calor. En ambos casos tenemos que tener bastante cuidado con este tipo de vacunas para que no vayan a perder pues su importancia en la salud. ¿Cuáles son los efectos de la congelación sobre una vacuna? Cuando se congela, o sea, cuando la temperatura es demasiado fría. La vacuna que utilizan como adyuvante, sulfato, hidróxido de aluminio, son muy sensibles, o sea, rápidamente se congelan, se destruyen. Esta vacuna, dice, al ser expuestas a temperatura de congelación, pierden su estructura coloidal y se rompen en pequeños cristales, ocasionando la disociación de la proteína del antígeno del aluminio. eh, Hay una pérdida pues irreversible ya de la potencia de la vacuna, una ineficacia, ¿no? Las reacciones adversas, formación de abscesos estéreos puede causar dolor intenso en la zona de aplicación. Ay, no, es muy delicado es aplicar una vacuna que prácticamente ha sufrido una congelación. Es muy delicado, miren, ahí está, abscesos. ¿Ah? Así que mucho cuidado, pues, por eso el data lawyer tenemos que estarlo observando, leyéndolo constantemente para que no vaya a perder la temperatura que necesita esta vacuna. Acá tenemos las vacunas que son sensibles, dice, a la congelación. Ya hemos hablado, la vacuna de hepatitis, la triple, todas las vacunas combinadas, la tetravalente, pentavalente, hexavalente,
los neumococo, influenza estacionaria, muy sensibles al frío, al congelamiento, rápidamente se pueden congelar, ¿ya? Y otras que son muy sensibles al calor, como ya hemos dicho, ¿no? La vacuna la antipoliomielítica, la vacuna antisarampionosa, rubiola, la parotiditis, antisarampión rubiola, vacuna antiamarílica, eh, la vacuna contra la varicela zoster, ¿no? Que son sensibles al calor, ¿no? Que sean más de 8 grados, entre 2 y 8 grados, ya hemos dicho, ¿no? Y algunas entre cero también, a niveles cero, pero más de 8 grados, inmediatamente se destruyen las vacunas, más de 8 grados. La exposición de la vacuna a temperaturas que sean más de 8 grados producen pues la inactivación de las vacunas sensibles al calor, especialmente la APO, y hemos dicho que es entre los 15, menos 15 y menos 25 grados. ¿Ya? La APO, la que es la polio, no, la polio oral para los niños, los bebés, es muy sensible a desnaturalizarse, por eso conserva menos 15 a menos 25 grados, tiene que estar conservada en la APO. ¿Cuáles son los factores que afectan la vida fría? Bueno, ya todos sabemos, es la temperatura del clima, la temperatura ambiental, ¿no? Durante el transporte de la vacuna, los contenedores deben viajar, dice, a la sombra, ¿m? A la sombra, cubiertos con telas húmedas de color claro, ¿ve? Color claro las telas, cubiertas, y sin ningún contacto con metales o transmisores de calor. Son recomendaciones que se da para que los contenedores de las vacunas, cuando estamos caminando, no se vayan a denaturalizar. Hay que protegerlos del clima. Imagínense en verano. En verano es un problema. Tiene que tener bastante cuidado porque en verano, pues, a veces la temperatura puede sufrir hasta 26 grados, 30 grados. Entonces, tiene que prever la situación para que la cadena de frío no se vaya a romper. ¿Cuáles son las operaciones de rutina indispensables en el refrigerador? Dice. Bueno, yo quería ponerle de todas maneras estas operaciones para que las recuerden siempre. Verificar y registrar la temperatura mañana y tarde, ¿no? Comprobar que la puerta esté bien cerrada. Si no, pues pierde la electricidad, jala más electricidad. Verificar que las reservas de vacuna estén en sus respectivas bandejas o cajas clasificadas y ubicadas en las parrillas. Verificar que los frascos de vacuna estén correctamente identificados. Verificar los lotes de vacuna y la fecha de vencimiento. La vez pasada, por ejemplo, yo escuché, no sé si será verdad, que habían aplicado vacunas vencidas para que no se le quede, porque a veces el ministerio lo compra, ¿no? Decían, comentaban, ¿no? Que se habían aplicado vacunas vencidas, que no le había hecho efecto, etcétera, pero bueno, no sabemos si será verdad o mentira, pero hay que tener un poquito de consideración, ¿no? Por eso que se debe de calcular la población, se debe calcular bien la población para no traer vacunas de más. Y después yo veo a veces que el personal de salud pues se ven apuros. Le dicen, no, tiene que acabar con todas las dosis. Y un frasco, cuando tú lo destapas, que a veces te puede traer 5 dosis, 10 dosis, tienes que acabártelo. Tiene que acabarte porque si no se pierden esas vacunas. ¿Ya? Cuando tú vas a destapar un frasquito que tenga, por ejemplo, 5 dosis de Dios, tiene que pensar que vas a vacunar a 5 personas y a 10 personas y que tú tienes que acabar ese frasquito. ¿Para qué? Para que no se pierdan las vacunas y que también no tengas después que por la luz solar, que porque has abierto mucho el termo, vayan a ser más sensibles al medio ambiente y se vayan a perder y la cadena de frío se viene abajo. ¿Qué factores afectan la estabilidad de las vacunas? Factores externos. La temperatura es sin duda, dice aquí, el factor que más puede afectar la estabilidad de la vacuna. Cuando se pone a temperatura por encima o por debajo de lo recomendado, puede ser entre 2 y 8 grados. En este caso se produce, dice, la pérdida de su potencia inmunológica. El daño que ocasiona la vacuna tiene relación directa a la temperatura y al tiempo de exposición.
Hay que tener mucho cuidado con la exposición a la luz. La exposición a la luz solar, la radiación ultravioleta y la luz fluorescente pueden provocar la inactivación de las vacunas que están atenuadas, ¿no? Por ello, todas estas vacunas deberán estar siempre protegidas de la luz también, no solamente la luz solar, sino también la luz eléctrica. Hay que verificar siempre la fecha de vencimiento, que nos va a indicar pues el momento en que la vacuna alcance el límite aceptable para un empleo clínico, ¿no? Esa fecha es indicada por el fabricante en el envase de la vacuna. Y otro factor interno también puede ser los procedimientos de la fabricación, ya sea tipo de cepa utilizada, técnica de liofilización, estabilizadores, preservantes, ayudantes, buffer, etc. Eso ya son factores internos de la vacuna. Hay que tener cuidado entonces con las temperaturas, con la exposición a la luz y tener en cuenta siempre la fecha de vencimiento. ¿Y cuáles son pues las causas principales de la ruptura de la cadena de frío? Una práctica inadecuada en la preparación de los paquetes fríos. Los paquetes fríos hay que saberlos conservar, ¿ah? No utilizar paquetes fríos que sean eutécticos. Estos paquetes eutécticos no están recomendados para lo que es la cadena de frío, las vacunas. Almacenamiento, dice, hay que regular la temperatura del refrigerador, ¿ya? Pero si no lo regulas bien, se rompe la cadena de frío. Los equipos, si son inadecuados, también se rompe la cadena de frío. Por eso se necesita eh, siempre tener la asistencia de un electricista, de un ingeniero para que te ayude. La falta de uso de termómetros digitálicos. ¿Ah? También, si no tienes el termómetro, no vas a saber la temperatura adecuada. Falta de sistemas de alarma, como ya les he dicho. Tienen que tener usted, a nivel regional, tiene que tener su sistema de alarma para ver, por ejemplo, cuando falta la luz eléctrica, inmediatamente prender, pues, un equipo, digamos, electrógeno de luz. ¿Ah? Durante un plan de contingencia. ¿Cuándo se dice plan de contingencia? Cuando está en peligro de perderse la cadena de frío. ¿Y esto por qué puede surgir? Por la práctica inadecuada en la preparación de los paquetes fríos, falta de registro de cambio de paquete frío. Los paquetes fríos tienen que estarse constantemente sacando y cambiando para que estén conservados. La manipulación de las vacunas en la actividad intramural y extramural, también práctica inadecuada en la preparación de los paquetes fríos. Y los paquetes fríos de agua deben estar, digamos, de una temperatura adecuada, ¿no? Congelados. ¿Qué hacer en caso de producirse una ruptura de cadena de frío? Restablecer la cadena de frío. ¿Cómo? Trasladar las vacunas con su data lawyer y con un termómetro a una caja transportadora, eh, la cantidad de paquetes adecuados, ¿no? Y movilizar todas las vacunas. No se utilizan las vacunas hasta esperar por los resultados de la evaluación de la ruptura de la cadena de frío. Eso, el data lawyer siempre te indica cuando la cadena de frío, digamos, se ha roto. ¿Mm? Notificar la ruptura de la cadena de frío, notificar en forma inmediata, utilizando la ficha de notificación de la ruptura de cadena. Hay una ficha que ahora les voy a enseñar, ¿ya? Eso la norma técnica viene con varios formatos, ¿ya? Entre ellos está cuando tú avisas que se ha roto la cadena de frío, que no la ha conservado, ¿no? Ya sea de repente ha sido por pérdida de luz eléctrica. Imagínense eh, que tú tengas pues un refrigerador y que se pierda la luz eléctrica, que no haya alarma y por 2, 3 horas, qué sé yo, eso ya es para avisar de una manera inmediata que se ha perdido las vacunas. ¿Por qué? Porque ha habido problemas de luz eléctrica, ¿no? Fluido eléctrico. ¿A qué llamamos vida fría? La vida fría es un tiempo útil que brinda un termo o caja transportadora de vacunas, ¿ya? Dice la conservación de la vacuna entre 0 a 8 grados, pero generalmente es entre 2 a 8 grados, ¿no? Este tiempo útil o vida fría tiene que estar conservado constantemente. El almacenamiento de diluyentes. Y así, tú vamos a hablar de los diluyentes. Hay algunas vacunas que traen su diluyente a su costarito. Entonces, ese diluyente también tiene que conservar el frío. Pero hay otras que utilizan un diluyente aparte.
Cuando se utiliza un diluyente aparte, no es necesario, digamos, que mantenga frío. Solo cuando llevan, a veces hay vacunas que llevan su diluyente junto, o que tiene que tener un diluyente junto adyacente. Entonces, ahí también tiene que conservar su temperatura fría, ¿no? Cuando el diluyente está junto a la presentación de la vacuna liofilizada, se conserva en el refrigerador igual que la vacuna. Pero cuando el diluyente viene en una presentación aparte, no requiere ser almacenado en cadena frío. Sin embargo, para su reconstrucción también debe tener una misma temperatura de la vacuna, ¿no? O sea, puedes trasladar tú un diluyente de otro lugar, eh, lo puedes refrigerar un ratito para que alcance la temperatura adecuada y lo mezclas con la vacuna para que no vaya a perder el frío. Es el procedimiento de la cadena de frío, dice, manteniendo la calidad de las vacunas. Acá ya hablamos sobre los paquetes fríos. Hay una serie de recomendaciones que se utilizan cómo manipular los paquetes fríos para los termos. Dejar los paquetes fríos de agua en una mesa, o sea, se saca del congelador el paquete frío, se deja en una mesa con una canaleta, dice, para que, digamos, descargue un poco el agua, el agua se va a fusionar, ¿no? Un poco. Dejar sudar, dice, hasta escuchar que el agua se mueva, o sea, se descongele cuando se agite el paquete frío, ¿no? A ver, acá tenemos, por ejemplo, esta imagen dice hasta dónde tiene que estar lleno el agua, ¿no? Este es un paquete frío, hasta dónde tiene que estar el agua lleno, hasta dónde se llena el agua, ¿no? Con la finalidad de después congelarlo. Hay paquetes fríos de agua y hay paquetes fríos eutécticos, que antes yo les decía. Los paquetes fríos de agua solamente va a conservar el agua. ¿M? El punto de fusión del agua es cero, ya ustedes lo saben. Un paquete frío de agua adecuado, al escuchar que el agua se mueva levemente dentro del paquete frío, la temperatura tiene que estar siempre por encima de 0 grados. Son los paquetes autorizados para usarse en la cadena de frío. ¿Ah? Estos paquetes fríos son con agua congelada a 0 grados. Y los paquetes fríos eutécticos, ¿sí? Contienen una mezcla de dos componentes. Son un gel coloreado o líquido transparente. El punto de fusión, dice, es más alto, menos 25 grados. Tienen punto de fusión inferior a menos 25 grados. En un paquete frío eutéctico adecuado, aun cuando el agua se mueva dentro del paquete frío, la temperatura estará por debajo de cero. No está autorizado para utilizarlo para caso de vacuna, ¿ya? Que tienen una mezcla, dice, dos componentes, no se olviden, son de gel coloreado o líquidos transparentes. No está autorizado para lo que es vacuna. Acá tenemos un paquete frío, como ustedes pueden ver. Está, miren hasta dónde lo han llenado, ¿ya? Tú lo refrigeras. La temperatura del agua para que se congele, ya ustedes saben que es 0 grados. Y acá se está colocando acá tenemos un termo de 4 paquetes fríos, ¿no? Y la vacuna es ahí en el centro, se tapa herméticamente para poderlo trasladar cuando tú tengas que vacunar. A ver, aquí hablan un poquito sobre la congelación de paquetes fríos de agua. Cada nivel de cadena de frío debe contar con la capacidad para congelar paquetes fríos necesarios para su actividad de inmunizaciones. La preparación de los paquetes fríos exige el cumplimiento de las siguientes indicaciones. Usar únicamente paquetes fríos de agua. Se prohíbe el uso de paquetes eutécticos que tienen un gel transparente. Los paquetes deben llenarse de agua solo hasta la línea señalada como el nivel llenado, nunca totalmente, debido a que el paquete se expande durante la congelación, o sea, se hinchan un poco. Secar los paquetes fríos de agua antes de ser introducidos al congelador. El tiempo de congelación de los paquetes fríos es diferente a cada tipo o equipo por las temperaturas de congelación que brindan. Se recomienda congelar un mínimo de 3 días antes de requerir su uso. Ya es una recomendación. Antes de 3 días se debe de congelar un paquete frío, ya, para que el agua que esté dentro de ese paquete se congele.
¿no? Acá tenemos pues un termo con su paquete fríos. Eh, este es un dibujo muy bonito que yo les he querido colocar acá, en un esquemita. Acá dice paquete frío de congelador. Ahí adentro del congelador hay paquetes fríos. Pueden estar a -15 grados hasta a -20 grados en el congelador. Pero tú lo vas a sacar del congelador, lo vas a colocar en una mesa plana, ya que puede tener también una canaleta. Vas a dejar los paquetes fríos en una mesa hasta que haya presencia de gota de agua o sudor en su superficie. O sea, vas a permitir, acá están a -15 grados, ¿ah? -20 grados están, pero congelados. Tú lo colocas acá y van a bajar a 0 grados. Tiene que esperar que sude, ¿no? Que la gota de agua caiga y después, cuando esté a 0 grados, lo metes adentro, pues lo introduces adentro del termo, ¿no? Es, digamos, la forma como uno trabaja con estos paquetes fríos. El monitoreo adecuado de la temperatura, dice, no solo es un control y un registro de la temperatura, implica también asegurar el funcionamiento adecuado del equipo a través del cumplimiento de las siguientes pautas. Control y registro diario de la temperatura. Para eso se utiliza el data logger, pues, para poder controlar y registrar la temperatura. Hoja de control y registro de temperatura de refrigeración. Verificación del funcionamiento del refrigerador cuando tú lo utilizas, ¿ya? Hay que verificar bien el visor que esté encendido. Verificación del punto de calibración del termostato y registro de temperatura del data logger. Verificación del visor encendido. Esta es la evaluación de la ruptura de la cadena de frío. ¿Quién es el responsable? Dice el responsable, ¿no? El responsable de la evaluación, responsable de es RIP, conocer la siguiente característica de la vacuna. Tienen que saber si se rompe la cadena de frío, tienen que ver cuál ha sido el tipo de vacuna, cuál ha sido la composición de la vacuna, ¿no? Cuál es la termoestabilidad de la vacuna, cuánto ha sido el tiempo de exposición, qué recomendaciones da el proveedor. Eso tienen que tener en cuenta en la vacuna para que no se vaya a romper la cadena de frío. ¿Mm? Eh, Utilizar el formato de evaluación de la ruptura de cadena de frío. Hay un formato que utiliza, ahí creo que lo voy a enseñar, un formato donde se llena cuáles han sido las causas de la ruptura de la cadena de frío. Evaluar la exposición de la vacuna a temperatura fuera del rango de conservación para determinar la utilización de la vacuna. La utilización dentro de los 3 meses o se descartarán las vacunas por estar dañadas. Para la toma de esta decisión hay que utilizar los formatos de interpretación de resultados según el tipo de exposición. Interpretación de resultados de exposición a temperatura de 8 grados a 25 grados y también hay interpretación de los resultados en exposición de temperaturas menores a 0. Se utilizan algunos formatos. Los formatos, tú lo vas a ir llenando mirando las causas de la ruptura de la cadena de frío, ¿no? Te piden una serie de requisitos. ¿Qué recomendaciones, dice, se da para la aplicación o para verificar la vacuna antes de aplicar? La temperatura debe estar controlada 2 veces al día. Y hemos dicho, mañana y tarde tienes que estar controlando tú la temperatura de la vacuna. Verificar la fecha de vencimiento de la vacuna. Rotular con la fecha y la hora de apertura del frasco de la vacuna. Hay que tener cuidado. Rotular dice la fecha y la hora en que tú abres el frasco, ¿no? Hay frascos de vacuna que a veces tienen 10 dosis, entonces tienes que controlar, tienes que ver ahí, colocar con un esparadrapo la fecha y la hora en que has abierto. Puede ser de 5 dosis, de 2, depende de lo que te indique el frasco, lo que venga a la presentación. Tienes tú que controlar ahí, poner con un esparadrapo para que la otra colega, de repente que venga, sepa también que ya ese frasco ha sido abierto y cuánto tiempo va a durar. Hay vacunas que a veces duran horas, otras que pueden durar un día, 2 días. Eso, tienes que controlar eso el tiempo. No mezclar las vacunas selladas con las vacunas abiertas, también es otro.
Verificar que los termos estén en buenas condiciones. Conservar la vacuna a temperatura entre 2 y 8, bueno, la mayoría se conservan ahí. Ante cualquier duda o problema en el manejo de la cadena de frío, hay que comunicar oportunamente al responsable de la estrategia de la cadena de frío, ¿no? Entonces, esto de manipular el frasco de la vacuna también tiene que tener bastante cuidado, porque a veces, bueno, por ejemplo, yo me acuerdo cuando vacunaban, nos decía la calentura de la mano es el problema, ¿no? Aunque ahora hace frío, la mayoría de la gente está con su mano fría. Pero hay gente, de repente estás con tu mano caliente, estás en actividad y la calentura de la mano, ¿no? Tú coges el frasco y con tu mano caliente y eso pues afecta la cadena de frío. Entonces, por esa razón que me acuerdo que nosotros nos decían, solamente tienes que cogerla con dos dedos, si es posible, dos dedos nada más, ¿no? Tratar de manipular, no colocarle toda la mano ahí en la vacuna, en el frasco, que puede hacerle perder, digamos, el frío que tiene que tener la vacuna. O sea, se manipula con la mayor delicadeza posible, lo menos posible. Por eso es necesario que se recomiende esto en todo el personal de salud. Si la temperatura es mayor a 8 grados, ahí tenemos una gráfica de la temperatura del Data Lawyer, por ejemplo, acá tenemos un termómetro calibrado. Acá tenemos la gráfica de la temperatura, ¿ves? Dice acá, la zona sombreada, ¿no? La zona sombreada es peligro de ruptura de la cadena de frío. Quiere decir que acá está subiendo la temperatura. Tomará acción inmediata. Trasladar las vacunas a un termo o caja transportadora o trasladar a un SIPS. Inmovilice la vacuna y notifique inmediatamente. Esto es cuando la vacuna ya está perdiendo, digamos, su frío, ¿no? El data lawyer te ayuda un poco a verificar que la temperatura de repente no se ha conservado en ese momento. Inmediatamente tienes que sacar tú la vacuna. Acá es al revés, cuando prácticamente se está congelando, ¿no? Se está congelando esta parte de abajo. ¿Ves? Aquí hay peligro. Peligro de la ruptura de cadena de frío. O sea, no es un frío adecuado. Tomará la acción inmediata también, ¿no? Cuando es menor a 0 grados, ya prácticamente esa vacuna, ustedes saben que hay vacunas que son muy sensibles al frío. En antes ya les he dicho, las vacunas que son sensibles a ser congeladas. Se congela muy rápido, mejor dicho. Tienen que tener cuidado. Trasladar también de nuevo, ¿no? Las vacunas a un termo o un caja transportador, inmovilizar la vacuna y notificar inmediatamente. Este gráfico, te va a ayudar a ver, digamos, la temperatura, ¿ves? Día 1, 2, 3, 4. La mañana, ¿cuánto ha sido la temperatura? Ve, 45, acá dice 4.5, 5.2, 4.2, 4.2. En la tarde, ¿cuánto ha sido? 5.2 y así por el estilo. Mira, acá está el peligro menos 0.5, menos 0.5, hay un peligro, ahí ustedes pueden ver y está marcando, ¿no? Ahí ha marcado el data lawyer menos 0.5, ¿ves? Acá hay un peligro de congelamiento. Acá está. En la mañana ha estado bien y en la tarde donde ha sido el peligro. ¿Ya? Y ahí está, por eso acá están los turnos mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. Constantemente se tiene que estar controlando con el data lawyer la temperatura de las vacunas. Igualito está acá también. Acá también, ¿ves? Acá ha habido una alza de vacunas, 5.5 grados. Es peligroso también porque puede también denaturalizarse la vacuna. Hay vacunas que son muy sensibles al calor y otras que son muy sensibles al frío. Este es cuando la vacuna oscila en su temperatura, cuando la temperatura de la vacuna, digamos, está oscilando. La temperatura puede oscilar de arriba hacia abajo o abajo hacia arriba, entre 5 a 7 grados o entre 4 a 2 grados. La temperatura puede oscilar por apertura de la puerta, es cierto, del termo, ingreso de vacunas o tipo de refrigerador, si en el caso de un refrigerador, si es en caso de un refrigerador,
tiene que tener cuidado también de tener la puerta cerrada, ¿no? De abrir, cerrar la puerta. Todas esas cosas acá marcan. Este es de un refrigerador, este también de otro refrigerador y este es de otro refrigerador. Los refrigeradores están controlados con estas fichas, ¿no? La termoestabilidad de la vacuna dice la cualidad que tiene cada vacuna para mantenerse estable, conservando su capacidad inmunológica intacta, cuando es almacenado a una determinada temperatura y por un periodo de tiempo determinado, variando su vida útil. La vacuna más sensible a temperaturas es la vacuna, eh, la que más se puede congelar más rápido es la vacuna contra la hepatitis B, que se congela a menos 0,5 grados centígrados. Es la vacuna más sensible a congelarse en forma rápida. Y la vacuna más sensible al calor, el antipolio oral o la APO, que le dicen, ¿no? Por esa vacuna tiene una temperatura de menos 15 grados. Se tiene que conservar con bajo frío, un frío bien alto, podríamos decir, ¿no? Yo les he puesto esta advertencia para que ustedes vean que hay vacunas que necesitan bastante observación, tanto en el refrigerador como también en los termos. Y así hablamos de los diluyentes son menos sensibles a las temperaturas de almacenamiento que las vacunas. No necesitan, dice, mantenerse en cadena de frío durante su almacenamiento. Sin embargo, ante la dilución de la vacuna, sí tienen que alcanzar la temperatura adecuada. Cada vacuna debe ser reconstituida con su diluyente específico para cada vacuna. Y como mínimo debe estar una hora antes el diluyente en cadena de frío, ¿no? Una hora antes. O sea, el diluyente no es necesario que esté ahí, digamos, en el refrigerador, no. El diluyente puede estar afuera, pero en el momento que tú lo vas a utilizar, inmediatamente lo colocas en el refrigerador, alcanza la temperatura y ¡pac! Lo mezclas con la vacuna, ¿no? O sea, a eso es lo que se refiere. No es como la vacuna, es que la vacuna tiene microorganismos, pues es muy diferente que un diluyente que no tiene microorganismos. La vacuna tiene microorganismos que van a necesitar mantenerse atenuados, ¿ah? Entonces, ese es lo preocupante. Los microorganismos tienen que mantenerse atenuados y por eso se mantiene este frío. En cambio, un diluyente no tiene ningún microorganismo, solamente es líquido, nada más. Entonces, no es obligatorio que esté ahí con el mismo frío, ¿no? Constantemente. Y las recomendaciones generales para el almacenamiento de vacunas. El equipo de la cadena de frío debe ser para el almacenamiento exclusivo de vacunas de la Estrategia Nacional Sanitaria. No almacenar. No, es una advertencia lo que dice aquí. No vayamos a poner en el refrigerador comida, otro tipo de medicamentos, reactivo de laboratorio, muestra de laboratorio, eso no. Solamente la vacuna, solamente la vacuna, ¿no? Asignar a una persona que tenga buena responsabilidad en control, registro de la temperatura, controlar y registrar la temperatura 2 veces al día. Bueno, acá está la ficha. Esta ficha que yo les he enseñado es para los refrigeradores específicamente, ¿no? Que es más exigente. El otro se mantiene con el data lawyer. En los termos se utiliza mucho el data lawyer. Cada vacuna debe ser reconstituida con su diluyente específico para cada vacuna. Como mínimo debe estar una hora antes de la cadena de frío. Antes de retirarse, dice verificar que el equipo esté conectado correctamente. Bueno, esto lo ve el electricista, ¿no? Que no quede desenchufado accidentalmente. Ya, bueno, eso lo observa el personal de mantenimiento. Rotular la bandeja de acuerdo al tipo de vacuna que contiene para facilitar el retiro de las vacunas. Asegurarse que la puerta de la refrigeradora quede bien cerrada, no usar conexiones múltiples, verifique las empaquetaduras de la puerta con mucha regularidad, uso obligatorio de un estabilizador de voltaje. Claro, en caso que descienda la electricidad, a veces baja la luz eléctrica, baja. Todas las refrigeradoras horizontales deben de contar con un corriente ubicado a 1,5 metros. Y si un refrigerador presenta temperaturas inadecuadas, comunique a su técnico de la cadena de frío, ¿no?
Verificación, bueno, es el punto de la calibración del termostato. Una de las causas de la ruptura de la cadena de frío es el movimiento del termostato en los vacunatorios. Bueno, los termostatos no puede estarlos sacando, pues a cada rato también. Y yo les he querido colocar aquí en el refrigerador un poco para saber dónde se va a colocar las vacunas. En el primer estante dice se colocan este de acá, la vacuna triple viral, sarampionosa, doble viral, la BCG, la varicela. Segundo estante, acá se coloca todo el resto de la vacuna, puede ser entre 2 y 8 grados, acá es más frío. Todos los diluyentes pueden colocarse, dice, en el último nivel, en la parte de abajo, ya que es indispensable que se mantengan también fríos por lo menos media hora antes o una hora antes de mezclarlo con la vacuna, ¿no? La APO, sobre todo, es la que se va siempre en la parte de acá, la polio, la antipolio, la APO. El resto de las vacunas pueden ir en la parte de acá en medio. Las vacunas utilizan termos, refrigeradores. Las acciones de conservación se ligan a las actividades de almacenamiento. Esta es la preparación de los paquetes refrigerantes. ¿Mm? Los paquetes refrigerantes recién sacados del congelador se colocan sobre la superficie plana, como antes yo les dije, a temperatura ambiente. En caso de requerirlo, los paquetes fríos recién sacados del congelador se pueden exponer al chorro de agua y posteriormente colocarlos sobre una superficie plana. Este es para los paquetes fríos, cómo se va retirando. Eh, Esta es la preparación de un termo de 9 litros, grande. Debe de haber presencia de agua o sudor en la superficie de los paquetes refrigerantes, acá. Es importante cerciorarse que los paquetes refrigerantes no tengan escarcha, ya que pueden congelar la vacuna, claro, lógico. Posteriormente dice secar los paquetes refrigerantes e introducirlos en los termos tomando un cubo en el interior y verificar la temperatura para que con seguridad se incorporen los vasos contenedores con las vacunas en la parte de aquí. Este es un termo grande, ¿no? Y la forma ideal de colocar los paquetes refrigerantes en el termo formando un cubo, un refrigerante en la parte inferior, en los 4 laterales y uno en la parte superior. ¿Mm? Si no se cuenta con paquetes refrigerantes, el termo se preparará con hielo frappé comprimido dentro de la bolsa, una bolsa de plástico. Eso si es que no tuvieras tú los paquetes fríos. Bueno, esta es una advertencia. Dicen, nunca haga esto. Acá tenemos una vacunadora que utiliza su termo como banquito y ella se ha sentado en el termo. ¿M? Y su cuerpo de ella, pues es, ustedes saben que uno tiene una temperatura de 36 grados, ¿no? O sea que prácticamente el, claro que el termo tiene un hermetismo, pero de todas maneras le transmites tú el calor de tu cuerpo y ahí en ese momento se va a romper la cadena de frío. Hay que tener, bueno, yo no creo que ninguna vacunadora haga esto, pero de todas maneras yo lo he querido colocar como una advertencia. Acá tenemos esta ficha que está en la norma técnica que les mencionaba, donde se reporta cuando el reporte de la evaluación mensual de la calidad de conservación de las vacunas, almacenes y establecimientos de salud con Data Lawyer. Y ahí tenemos una serie de datos que te pide, sobre todo el gráfico, la lectura del Data Lawyer, que constantemente se da, ¿no? Los termómetros, los termostatos, se utilizan bastante también para lo que es eh, todo lo que es los termos, ¿no? Los termostatos. Constantemente se tienen que utilizar. Ahí hemos terminado. Bueno, yo creo que hasta acá hemos concluido todo lo que es la conservación de la cadena de frío. Espero pues que me hayan comprendido la importancia de conservar la cadena de frío en los refrigeradores, también en los termos.
y un poquito que les he hablado sobre el data lawyer de todas maneras para que se pueda leer adecuadamente la gráfica, ¿no? La gráfica. El data lawyer se utiliza bastante en todo lo que son refrigerantes, los refrigeradores sobre todo. Ahí se requiere mucho el data lawyer. Bueno, es todo. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que les haya ayudado en algo estos alcances de la cadena de frío. Muchas gracias por su atención prestada y será en otra oportunidad.